Las crisis son inevitables. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos momentos difíciles que ponen a prueba nuestra paciencia, nuestra fortaleza y nuestra capacidad para mantener la calma. Sin embargo, ¿es posible conservar la serenidad ante el caos? Los filósofos estoicos, que vivieron hace miles de años, nos dejaron valiosas enseñanzas sobre cómo enfrentarnos a las adversidades sin perder el equilibrio interior. En lugar de ver las crisis como obstáculos insuperables, los estoicos las consideraban oportunidades para probar nuestro carácter y nuestra capacidad de autodominio. En este vídeo exploraremos 8 secretos estoicos que nos ayudarán a mantener la calma y la claridad, incluso en los momentos más turbulentos de la vida. 1. La disciplina de la mente. Entrenar tus pensamientos para no ser dominado por ellos. Uno de los secretos más poderosos que los estoicos compartieron es el arte de entrenar nuestra mente. La mente humana, en su naturaleza, tiende a ceder ante el caos emocional, sobre todo cuando enfrentamos crisis. En lugar de dejar que nuestros pensamientos se apoderen de nosotros, debemos ser capaces de gobernarlos. Según los estoicos, la mente es un terreno en el que podemos entrenarnos. Cuando un evento negativo ocurre, no es el evento en sí lo que nos hace sufrir, sino cómo lo interpretamos. La capacidad de ser consciente de nuestros pensamientos y aprender a controlarlos es lo que nos separa del sufrimiento innecesario. La disciplina mental comienza con la observación de nuestros propios pensamientos. En medio de una crisis, nuestros pensamientos pueden ser rápidos, ansiosos y desbordantes. Sin embargo, los estoicos enseñaban que el primer paso es tomar un momento para observar sin juicio lo que pasa por nuestra mente. ¿Estamos sintiendo miedo, desesperación, ira? La autocomprensión es clave. Cuando comprendemos de dónde vienen esos pensamientos, podemos comenzar a decidir cómo responder en lugar de reaccionar de manera impulsiva. Al darnos cuenta de que nuestros pensamientos no son hechos, sino interpretaciones de la realidad, podemos empezar a cambiar la narrativa interna que nos genera angustia. Otro aspecto importante de este secreto estoico es la práctica constante de la reflexión y el autocuidado mental. Los estoicos sugerían que, al final del día, dedicáramos unos minutos a reflexionar sobre lo que experimentamos, cómo nos enfrentamos a los desafíos, qué pensamientos surgieron y cómo los manejamos. Esta práctica nos permite identificar patrones de pensamiento que nos limitan y cambiarlos. La repetición de este proceso, día tras día, fortalece nuestra capacidad de mantener la calma en cualquier situación. Con el tiempo, la mente se convierte en una aliada, un espacio en el que podemos encontrar claridad incluso en medio del caos. 2. La visualización negativa. Practicar la anticipación consciente de lo peor. Aunque suene paradójico, un principio estoico fundamental es practicar lo que se conoce como visualización negativa. Esta es la práctica de imaginar lo peor que podría suceder, no para caer en un estado de pesimismo, sino como una forma de preparación mental. Los estoicos creían que el miedo al futuro y la ansiedad ante lo incierto son dos de las principales fuentes de sufrimiento humano. Al practicar la visualización negativa, podemos reducir significativamente el miedo y la ansiedad porque nos estamos enfrentando mentalmente a las peores situaciones antes de que ocurran. La visualización negativa no es una invitación a la desesperación, sino una forma de afrontar la incertidumbre. Cuando nos anticipamos a las posibles pérdidas, fracasos o dificultades, nos damos la oportunidad de entender que, aunque estas situaciones son dolorosas, podemos sobrellevarlas. Los estoicos sugieren que, por ejemplo, si tememos perder un trabajo, debemos imaginarnos no solo sin ese trabajo, sino también sin los ingresos, las rutinas y las comodidades que asociamos con él. Este ejercicio de anticipación nos ayuda a comprender que, incluso en la peor de las situaciones, siempre hay espacio para la adaptación y la resiliencia. No se trata de esperar lo peor con desesperanza, sino de prepararnos con valor para afrontarlo si llega. El beneficio de esta práctica es que, al enfrentarnos mentalmente a lo peor, descubrimos que muchas de nuestras preocupaciones son infundadas. Si imaginamos la pérdida de un ser querido o la ruptura de una relación, podemos darnos cuenta de que, aunque el dolor sería intenso, también tendríamos la capacidad de superar esa tragedia. Este proceso de muerte mental de nuestras preocupaciones y miedos nos permite liberar nuestra mente de la ansiedad, pues ya hemos considerado todas las posibilidades y nos hemos preparado para ellas. Esto nos otorga una tranquilidad extraordinaria, ya que lo peor pierde su poder de desestabilizarnos. 3. Practica la indiferencia hacia las opiniones externas.
Tu valor no depende de los demás. En momentos de crisis, las opiniones de los demás pueden ser una fuente significativa de estrés. La gente puede criticarnos, juzgarnos o incluso ofrecer su consejo no solicitado. Los estoicos entendían que una de las fuentes más grandes de sufrimiento humano es la dependencia de la aprobación externa. Si permitimos que las opiniones ajenas dicten cómo nos sentimos o cómo actuamos, perdemos nuestra paz interna. Este principio estoico nos invita a desarrollar una indiferencia saludable hacia las opiniones de los demás. No se trata de rechazar la retroalimentación constructiva o de aislarse de los demás, sino de no permitir que los juicios externos perturben nuestra serenidad. La práctica de la indiferencia no significa volverse frío o distante. Más bien, significa mantener nuestra estabilidad emocional independientemente de lo que otros digan o piensen. Si estamos atravesando una crisis, como una ruptura o un fracaso profesional, podemos sentirnos tentados a buscar validación o consuelo en los demás. Sin embargo, los estoicos nos animan a mirar dentro de nosotros mismos para encontrar la fuerza. El juicio de los demás es efímero y subjetivo. Por lo tanto, debe tener poca influencia sobre nuestra calma interior. Aprender a ignorar las críticas destructivas y a no basar nuestra autoestima en la aprobación externa es fundamental para vivir una vida tranquila y equilibrada. Además, este secreto no solo se refiere a las críticas, sino también a las expectativas. En una crisis, podemos sentir la presión de cumplir con las expectativas de los demás o de cómo creen que deberíamos comportarnos. Al aceptar que solo tenemos control sobre nuestras propias acciones y reacciones, dejamos de buscar la validación externa. Esto nos libera de las expectativas ajenas y nos permite actuar de acuerdo con nuestros propios principios y valores, lo que reduce el estrés y nos permite mantener la calma. 4. La aceptación activa del cambio. Fluir con la vida y no luchar contra ella. El cambio es un aspecto ineludible de la existencia. Sin embargo, los seres humanos a menudo reaccionamos ante el cambio con resistencia y miedo. Cuando las circunstancias de nuestra vida cambian de manera inesperada, como en una crisis personal o profesional, la tendencia es aferrarse a lo que era y tratar de evitar lo que está por venir. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a abrazar el cambio, a aceptarlo activamente y a fluir con él, en lugar de resistirnos. Esto no significa que debamos rendirnos pasivamente ante todo lo que nos sucede, sino que debemos entender que el cambio es una parte fundamental de la vida y que, al aceptarlo, nos liberamos del sufrimiento innecesario. Aceptar el cambio no implica simplemente resignarse, sino que nos invita a ver cada transformación como una oportunidad. Los estoicos sabían que, incluso en la crisis más profunda, siempre había una lección que aprender o una oportunidad para crecer. Si, por ejemplo, enfrentamos una pérdida o un revés, en lugar de resistirnos a la nueva realidad, debemos preguntarnos qué podemos hacer para adaptarnos y crecer a partir de ella. Este proceso de adaptación no solo nos permite superar la crisis, sino que nos convierte en personas más fuertes y sabias. La aceptación activa del cambio también nos ayuda a encontrar paz en la incertidumbre. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar, encontramos una sensación de alivio. No estamos en una constante lucha contra las circunstancias, sino que elegimos cómo reaccionar ante ellas. Al aceptar que todo está en constante flujo, desarrollamos una mentalidad flexible y abierta que nos permite navegar por la vida con mayor tranquilidad. 5. El poder de la acción controlada, no caer en la parálisis del miedo. La parálisis por análisis es un fenómeno común durante las crisis. Nos sentimos abrumados por las opciones disponibles o por la incertidumbre del futuro, lo que nos lleva a la indecisión. El miedo a cometer errores o a tomar una decisión equivocada nos detiene, y terminamos sin actuar en absoluto. En lugar de caer en la parálisis, los estoicos nos enseñan a tomar acción, aunque sea pequeña, y hacerlo de manera controlada. La clave está en no esperar una solución perfecta, sino en dar un paso hacia adelante con las mejores herramientas y el mejor juicio que tengamos en ese momento. Para los estoicos, la acción es una forma de recuperar el control. Cuando tomamos decisiones, incluso en tiempos difíciles, podemos dar forma a nuestro destino. No se trata de hacer todo a la perfección, sino de avanzar con determinación. Si estamos atravesando una crisis económica, en lugar de quedarnos atrapados en el miedo y la incertidumbre, podemos empezar por tomar medidas prácticas, por pequeñas que sean, revisar nuestras finanzas, buscar nuevas oportunidades de empleo o educación. Cada paso dado nos acerca más a la solución. Este enfoque nos ayuda a reducir el sufrimiento causado por la indecisión. Cuando actuamos, incluso de manera imperfecta, obtenemos claridad sobre la situación y podemos corregir el rumbo si es necesario.
Tomar acción, por pequeña que sea, nos devuelve un sentido de control y nos permite sentir que estamos avanzando, en lugar de quedarnos atrapados en la incertidumbre. Además, las decisiones tomadas con serenidad y conciencia son siempre más efectivas que las reacciones impulsivas guiadas por el miedo. 6. La autosuficiencia emocional. Encontrar la paz dentro de uno mismo. En momentos de crisis, muchas personas buscan consuelo o validación en los demás. Sin embargo, los estoicos creían que la verdadera paz emocional proviene de dentro de nosotros mismos, no de las circunstancias externas ni de la opinión de los demás. La autosuficiencia emocional implica desarrollar una relación profunda con nuestras propias emociones, sin depender de factores externos para nuestra estabilidad emocional. Cuando aprendemos a manejar nuestras propias reacciones y a encontrar consuelo en nuestra fortaleza interna, nos volvemos más resilientes ante cualquier adversidad. La autosuficiencia emocional no significa ser insensible o desconectado de los demás, sino más bien ser conscientes de nuestras emociones y aprender a gestionarlas sin dejar que nos controlen. Los estoicos nos animaban a reflexionar sobre nuestras emociones y a preguntar, ¿por qué me siento así? ¿Qué puedo aprender de este sentimiento? Esta capacidad de reflexión nos da poder sobre nuestras respuestas emocionales, ayudándonos a mantener la calma incluso cuando las circunstancias son difíciles. Además, al ser emocionalmente autosuficientes, no caemos en la trampa de esperar que otros nos den la aprobación o el consuelo que necesitamos. No delegamos nuestra paz en los demás, sino que la encontramos dentro de nosotros mismos. Esta independencia emocional es lo que nos permite mantener nuestra serenidad en medio de una crisis, sin depender de factores externos que puedan cambiarnos. 7. La virtud como un camino hacia la tranquilidad. Los estoicos creían que la verdadera paz interior solo puede encontrarse cuando vivimos de acuerdo con la virtud. La virtud, para los estoicos, es vivir de manera racional, justa, sabia y moderada. Es actuar en armonía con nuestra naturaleza humana más profunda, buscando siempre el bien común y el crecimiento personal. Vivir virtuosamente no solo mejora nuestra vida, sino que nos proporciona la base sólida sobre la cual podemos construir nuestra serenidad, incluso cuando las circunstancias externas son desafiantes. Cuando nos guiamos por la virtud, nuestras decisiones no están impulsadas por el miedo, el deseo o las emociones incontroladas, sino por principios sólidos. Esto nos da claridad en momentos de crisis, porque sabemos qué es lo correcto y cómo debemos actuar. La virtud nos proporciona estabilidad y enfoque, incluso cuando las olas del caos parecen arrollarnos. Además, cuando actuamos virtuosamente, nos sentimos en paz con nosotros mismos, porque sabemos que nuestras acciones están alineadas con lo mejor de nuestra naturaleza humana. Este principio también nos enseña que, cuando enfrentamos dificultades, la virtud es lo que debemos perseguir, no el resultado. Si actuamos con sabiduría, justicia y moderación, sabremos que estamos haciendo lo mejor posible, independientemente del resultado. Al vivir según la virtud, encontramos una paz profunda y duradera, que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestro compromiso con lo correcto. 8. La gratitud ante la adversidad. Ver lo que tenemos y aprender de lo perdido. El último secreto estoico es la gratitud. Aunque la gratitud pueda parecer difícil de practicar durante una crisis, los estoicos nos enseñan que esta es una de las herramientas más poderosas para mantener la calma. La gratitud no solo implica estar agradecido por los momentos buenos, sino también por las lecciones que podemos aprender de los momentos difíciles. A través de la gratitud, podemos cambiar nuestra perspectiva de la crisis, viéndola no como una pérdida total, sino como una oportunidad para crecer. Practicar la gratitud implica centrarse en lo que todavía tenemos, incluso cuando enfrentamos desafíos. Si perdemos un trabajo, podemos estar agradecidos por las habilidades y la experiencia que adquirimos mientras estuvimos en ese empleo. Si enfrentamos una enfermedad, podemos estar agradecidos por el tiempo para reflexionar sobre nuestra vida y por la oportunidad de aprender sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. La gratitud, en este sentido, nos ayuda a encontrar lo positivo en lo negativo y a mantener una actitud más equilibrada. Al practicar la gratitud, también descubrimos que todo en la vida es transitorio y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Esta perspectiva nos ayuda a mantener la calma y a ver la crisis no solo como una prueba, sino como un paso en nuestro viaje de crecimiento y transformación personal. Las crisis son inevitables, pero nuestra capacidad para enfrentarlas con serenidad depende de cómo elegimos abordar los desafíos. Los secretos estoicos nos ofrecen herramientas prácticas y poderosas para mantener la calma, como entrenar nuestra mente, aceptar el cambio y practicar la virtud. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria,
Podemos aprender a enfrentar las crisis con fortaleza y claridad, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. En última instancia, la paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás.